Hoy tenemos como invitado a Félix Ríos, criminólogo, perito judicial y presidente de la asociación LASMI. Como criminólogo, Félix ha participado en investigaciones complejas y ha reabierto casos que parecían olvidados, como por ejemplo del que hablaremos hoy, que es el de María Ángeles Molina Fernández, conocida como Angie. Actualmente, Angie está cumpliendo condena por el asesinato de su amiga Ana María Páez, y con este crimen protagonizó uno de los casos más escalofriantes y meticulosamente planificados en décadas. Pero además, Angie arrastra tras de sí un pasado turbio que incluye otra muerte aún más enigmática, la de su marido Juan Antonio Álvarez, que falleció en 1996 en extrañas circunstancias. Y precisamente fueron Félix Ríos y su equipo quienes años más tarde reabrieron este caso olvidado. Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros aquí abajito y dar a la campanita a la opción de todas para que YouTube siempre notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que tengo habilitada la opción de miembros, por lo que si sois miembros del canal podréis ver todas las entrevistas pero sin anuncios. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Bueno, Félix, bienvenido de nuevo, otra vez. Y la encantado de estar como siempre en tu canal, Ada. Ya sabes que siempre paso un rato agradable cuando hacemos un directo juntos. Vamos a hablar hoy, a mí también me gusta mucho que vengas, porque Gracias. además sabes Gracias por el mucho. piropo. Eres la única mujer que me dice eso. Gracias. Sabes mucho sobre los casos, evidentemente, de los que vamos a hablar, que ya hablamos del caso de Daniel Sancho, que fue la primera entrevista que hicimos, y ahora vamos a hablar en otro caso, que es el de Angie, que además tú en este has estado directamente involucrado en la investigación de uno de los, vamos a decir, presuntos, en este caso, Sí. delitos que habría cometido esta persona. Sí, este me toca de cerca, así que lo que pasa es que investigando este, obviamente tuve que revisar el anterior, ¿no? Que aunque no participé directamente, pues, pero sí he estado pendiente de todo, ¿no? De los escenarios, los visité, hablé con todos los profesionales que trabajaron en ese caso, sigo manteniendo contacto con los familiares de su primera víctima, etcétera. Así que hay tela que cortar. Sí, porque a mí es uno de los casos que me parece más interesante porque mucha gente lo ha catalogado como el crimen perfecto, bueno, casi perfecto, porque está en la cárcel, le acabaron pillando, pero Sí. como luego veremos, sí que puede ser que hubiera llegado a cometer un crimen perfecto. Claro. Por eso, fíjate que es curioso porque esa reflexión que haces tú la hace también una de las hermanas de Juan, el marido de Angie, que murió en extrañas circunstancias en el año 96, en el propio documental de Netflix, del que todavía se ha retrasado la presentación, ¿no? Pero que hoy me comunicaron que a partir del 28 sabremos alguna novedad, ¿no? Y hace exactamente y dice la misma frase que tú. Dice, crímenes perfectos. Dice, no, crímenes perfectos son los que nunca se llegan a juzgar, ¿no? Claro. Que fue lo que creemos nosotros que pasó con el caso de Juan. Sí. Del caso de Juan, que es en el que tú has estado más involucrado, tenía pensado hablar más adelante porque primero sí que quería hablar el casi perfecto. Vamos por el que sí que en la orden pillaron. cronológico. En orden cronológico de la crónica, que no de los crímenes. Exactamente. Entonces, a ella la pillan por el crimen, por el asesinato a Ana María Páez. Correcto. ¿Puedo hacer un resumen muy a grosso modo del caso de Ana? Claro. Bueno, Ana Páez Capitán era una chica joven que trabajaba en los departamentos de diseño de empresas textiles. Vivía en Barcelona, tenía una vida de lo más normal, ya se había independizado, vivía con su novio Carlos, tenían una vida normal y corriente, bien saneada económicamente y bueno, con proyectos de futuro, ¿no? Bueno, pues digamos que lo primero que se conoce de cara a la opinión pública es que un determinado día, en el año 2008, pues el cuerpo de Ana es hallado en un apartamento, una especie de vivienda vacacional, ¿vale? De una zona de lujo en el barrio de Gracia de Barcelona. Y el escenario inicialmente se presenta como bastante llamativo y bizarro, ¿no? Su cuerpo está desnudo y tiene una bolsa de plástico con cinta aislante alrededor del cuello y la bolsa puesta en la cabeza, ¿no? Junto a ella lo único que se encuentra es una peluca, junto al propio cuerpo, que está tendido en un sillón del apartamento, y unas botas. A partir de ahí se empieza a desarrollar toda una investigación policial por parte de los Mossos d'Esquadra que da muchos giros de guión y que, digamos, poco a poco se va encaminando en dirección a establecer sospechas importantes sobre una ex jefa que había tenido en una empresa
en la que había trabajado hasta hacía no demasiado, Promotex. Y esta persona, pues esta ex jefa de personal era María Ángeles Molina, a quien luego se la bautizó con el alias de Angie, ¿no? Mientras se va desarrollando toda la trama de la investigación, al final lo que se va descubriendo es que Angie había estado solicitando micropréstamos, haciéndose pasar por Ana Páez, utilizando la documentación que tenía de su ex empleada, e incluso había realizado o había formalizado varios seguros de vida que pensaba cobrar en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis que al final se establece como la más probable y la que luego se lleva a juicio es que de manera engañada la lleva al apartamento, posiblemente o presuntamente la intoxica con cloroformo para dormirla y luego acaba con su vida. Manipulando luego la escena, lo que en criminología se llama conciencia forense, puesto que lo que intenta es que aquello parezca pues una fiesta sexual que se ha ido de madre, ¿no? De hecho, incluso llega a conseguir semen y lo coloca en la víctima para que cuando empieza la investigación, pues todo el mundo dé por hecho de que lo que había pasado allí era eso. Eso sería, a grosso modo, lo que sería una síntesis de la investigación y del caso. Y luego, pues hay infinitos detalles de los que estoy encantado de hablar contigo. Sí, yo quería preguntarte por el perfil criminal de Angie. Pues supongo que igual que en el libro de Daniel Sancho, que también hablabas del perfil criminal de Daniel, en el libro del cuaderno criminológico del caso de Angie también mencionarás el perfil criminal. De hecho, si quieres, como tengo aquí a mano el archivo, te lo voy a leer porque en el libro el perfil que nosotros explicamos de Angie era exactamente, o he incluido la misma redacción que en su momento pusimos en un informe que aportamos para reabrir el caso, ¿no? Y yo creo que la define muy bien. Y como es cortito, si te parece, yo creo que te lo puedo leer. Vale. Establecer un perfil exacto de Angie sería motivo posiblemente de una tesis doctoral. Si bien del estudio realizado y sobre todo de las inferencias conductuales inducidas de su manera de actuar en el crimen de Ana Páez, nos encontramos ante una persona fría y calculadora que utiliza a los seres cercanos en su máximo provecho de una manera premeditada y meticulosa, que planifica cada paso que da con meses de antelación, que se documenta antes de mover ficha y que, una vez puesta en marcha tras tomar una decisión determinante, es implacable. Posiblemente se trata de una persona cuya infancia estuvo marcada por los malos tratos y o el acoso escolar, donde la tónica fundamental era un complejo abrumador por la carencia de una posición social acomodada, negando su origen humilde y todo ello posiblemente aderezado con una frialdad afectiva en el estilo de dinámica familiar. Fantasea sobre su origen, aludiéndose a un pedigrí familiar del que carece y, sobre todo, se caracteriza por una necesidad irrefrenable y enfermiza de poseer cosas materiales que la hagan precisamente aparentar una nobleza y estatus social que verdaderamente no poseería por sus propios méritos personales, más allá de saber sugestionar emocionalmente a los hombres que puedan facilitarle esta apariencia. El descontrol en la opulencia la hacen verse en situaciones verdaderamente rocambolescas, que van creciendo como una bola de nieve hasta el punto de acabar en situaciones donde no hay marcha atrás y el desenlace criminal es la única alternativa viable para ella: matar o dejar de ser quien quiera aparentar ser por terror a encontrarse a sí misma. Sin embargo, en el desarrollo de la acción criminal llega a ser demasiado confiada de sus propias capacidades a pesar de lo excepcional de ellas, cometiendo pequeños errores en los que o no repara o no les da la importancia que tienen. Ese fue un poco el texto que en su momento se incluyó en el informe que sirvió para reabrir el segundo de los casos de los que vamos a hablar, y es producto de toda esa revisión de ese primer crimen, ¿no? de Ana Páez, ¿no? Incluso tuvimos entre comillas la posibilidad de elevar el informe a la unidad de análisis de la conducta de la Policía Nacional y recientemente los Mossos de Escuadra, que investigan el último hecho del que también hablaremos. Así que, en resumen, Lada, una auténtica villana y mala de las películas, ¿no? Donde la realidad supera con creces a la ficción. Claro, es que algo que has mencionado ahí, que siempre me ha llamado también mucho la atención de este caso, era ese ansia por aparentar que tenía de siempre, por ejemplo, de decir que sus padres eran terratenientes de Zaragoza cuando realmente eran una ama de casa y un taxista, de ir con cochazos, con ropa de lujo, o sea, como mucho de las apariencias cuando realmente venía de algo humilde, que no tiene nada de malo. Sí, en principio, a ver, lo que nosotros en su momento recopilamos mucha información de familiares o primos cercanos a ella, ¿vale? Y entonces, más o menos, lo que se comenta es que ella,
su padre era taxista, pero era un tipo que ganaba dinero, curraba mucho, ¿no? Entonces, consiguió llevarla a un buen colegio, a un colegio de niñas bien, ¿no? No, pues no sé si ya era cuando vivían en Barcelona o todavía era en Zaragoza. Creo que era todavía en Zaragoza. Y claro, efectivamente tú sabes que a determinadas edades, pues en un colegio donde la mayoría son pues compañeras pijillas, por así Ujú. decirlo, pues cuando se descubre que ella es la hija de un taxista, se entiende que a raíz de ahí, pues fue donde pudo haber empezado posiblemente una situación de, digamos, de acoso escolar o algo similar, lo cual no quiero decir que justifique todo lo que pasa después, pero sí creo que es un componente importante que forja el carácter de Angie, así como posiblemente la dinámica familiar, porque siempre se ha descrito pues, que el padre era muy severo, que era muy frío, en fin. Entonces, normalmente cuando nos encontramos con un perfil psicopático, ha habido un pasado donde normalmente todo se ha ido gestando, ¿no? Luego, evidentemente, existe el libre albedrío. Pero de ahí posiblemente desde donde venía su necesidad irrefrenable de querer aparentar ser mucho más o tener mucho más de lo que realmente tenía, ¿no? Hasta los límites compulsivos y enfermizos, ¿no? Como luego Sí, sí. explicaremos. Luego, volviendo a lo que es el caso de Ana, ¿cuál sería el perfil de Ana como víctima? Hmm. Bueno, pues básicamente, si te digo la verdad, Ana no tiene una vulnerabilidad, como nosotros decimos, destacable, a diferencia de otras o en comparación con otras posibles compañeras de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un determinado momento Angie necesita tener liquidez. Como necesita tener liquidez económica, necesita una persona que de alguna manera, digamos, financieramente esté Estable. estable, sí. O sea, por ejemplo, pues si tú has pedido un préstamo, una hipoteca o lo que sea, pues en muchas ocasiones, si vas a pedir luego otro préstamo o lo que sea, pues te Ujú. puede saltar algo, ¿no? En fin, los bancos no son tontos. Entonces, ella lo que busca es una persona que tenga como una economía muy simple, ¿vale? Y a partir de ahí que sea accesible, es decir, que pueda acceder a su documentación personal, etcétera. Y como jefa de personal de Promotex, que era una empresa donde le había enchufado un novio que tenía en aquella época, Sammy me parece que se llamaba o algo así, eh, pues obviamente entre las empleadas que tiene ve que Ana pues es la que tiene ese perfil fiscal, digamos, o perfil bancario, digamos, o Y que económico. como no tenía deudas, podía sacarle deudas Claro, haciéndose pasar por ella. ni había pedido hipotecas todavía, ni nada por el estilo. Y aparte, Ana tenía un carácter más o menos bonachón, ¿sabes? No era la típica tía con mucha picardía, ni nada por el estilo, sino era una tía bastante sencilla de andar por casa, ¿no? Entonces, bueno, era un blanco perfecto para Angie, ¿no? Y de hecho, el crimen se desarrolla y se desencadena porque, en teoría, y yo recuerdo que nos lo comentó Carlos en su momento, su novio, ellos empiezan a plantearse la posibilidad de hacer una reforma en el piso donde viven o a lo mejor de comprarse un piso nuevo. Entonces, Ujú. supongo que esa conversación en algún momento la escuchó Angie o se la contó Ana a Angie y entonces dijo, espérate, que como esta tía vaya a pedir un préstamo, va a aparecer en el AFNEF, va a aparecer como que debe dinero, que no sé qué, que esto, que Claro. lo otro. Y se va a destapar el percal. Así que me la voy a quitar de en medio y de paso voy a hacer seguros de vida para ver si por ahí puedo seguir trincando dinero. Ese es un poco el suceso desencadenante que llamamos en criminología, o el suceso originario, ¿no? Sí, lo que hace que ella decida cometer el crimen. Claro, en todo crimen, nada, normalmente hay un momento en el que alguien toma la decisión de cometerlo, ¿no? Puede ser inmediata o premeditado, pero siempre hay algo que es lo que hace que se encienda, digamos, la mecha y que se empiece a ejecutar todo, o por lo menos que se empiece a ejecutar el plan, ¿no? Y así fue en el caso de Angie, o por lo menos así lo supusimos, ¿no? Porque podríamos creer, bueno, y ella podía haber prolongado esto más durante el Claro. tiempo, en fin, pero creemos que posiblemente ocurrió de esa manera, ¿no? Claro, algo que también me llama la atención, a lo mejor es por la época, porque es momento pre-explosión de la burbuja inmobiliaria, Uh pero -huh. que ella abrió, lo que tú dices, pidió varios micropréstamos haciéndose pasar por Ana y Uh -huh. abrió varios seguros de vida, creo que hasta 10, haciéndose pasar por Ana, todo esto con una simple peluca y sin parecerse físicamente en nada a ella. O sea, como que los bancos no tenían prácticamente ningún tipo de control. Sí, de hecho los padres de Ana durante mucho tiempo estuvieron peleando tras el juicio de Angie para intentar buscar algún tipo de responsabilidad por parte de las entidades bancarias. Pero no sé si lo sabrás, Lada, pero normalmente hasta que, digamos, reventó la burbuja inmobiliaria, aquí en España se daban créditos aportando una fotocopia de una nómina y una fotocopia de un DNI. Y ya está, Sí, sí, sí. firmando, ¿no? Y entonces, claro, eran
tipo Cofidis o Cetelem, o en fin, esos microcréditos que se daban con mucha facilidad. Entonces, había muy poco control en ese tipo de instituciones. También es cierto, que, digo la verdad, cuando alguien va a un banco, si no es tu sucursal de toda la vida, tú vas, pones el DNI y la gente, el empleado del banco no se va a poner a mirar a ver si fisionómicamente te parece. O sea, si ves mi foto del DNI, posiblemente no me parezco mucho a como estoy ahora, ¿no? Entonces, bueno, en esa época las cosas se hacían así. Y un seguro de vida, al fin y al cabo, pues como un seguro de vida, entre comillas, no es algo que, digamos, que implique que la compañía aseguradora tenga que dar algo sobre la marcha, sino lo que estás cobrando, pues menos todavía, ¿no? De hecho, hay Claro. seguros que se contratan por teléfono, incluso a veces, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego también quería preguntarte, porque claro, se ha hablado mucho de que como que eran muy buenas amigas, ella y Ana. Pero Bueno, a ver, se habla en la prensa por ahí de que eran muy buenas amigas. Yo no creo que fueran buenas amigas por lo que yo he hablado con el entorno de Ana, sino que tenían una relación cordial como cualquier persona puede tenerla con su jefe o con su jefa. Te quieres llevar bien, no tiene por qué caerte especialmente simpático, pero bueno, intentas por lo menos ser agradable, porque al fin y al cabo de ello depende tu trabajo, ¿no? Y tu futuro laboral, y nunca se sabe qué es lo que puede pasar el día de mañana, ¿no? Entonces, si había ese trato y había un cierto nivel de confianza, no de súper amigas ni muchísimo menos, pero sí de, bueno, pues de conocerse, ¿no? Y luego todo lo que es la parte de la documentación de Ana, pues es simple y llanamente porque Angie era la encargada de personal, digamos, ¿no? Entonces, tú sí, sabes era que cuando jefa de tienes, recursos humanos, creo. claro, entonces, pues yo qué sé, mi hermana, por ejemplo, fue jefa de recursos humanos de una cooperativa grandísima, entonces ella tenía pues las cuentas bancarias de los empleados, fotocopia de su documentación, en fin, las nóminas, todo, ¿no? Entonces, hoy en día, con toda esa información, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Si eres maquiavélico, Como este caso, al parecer. como este caso. Bueno, la siguiente pregunta era cómo toma la decisión de matar, pero esa ya la has avanzado antes, que es cuando... Aprobado. Es así, ya me la has visto venir. Vale, vamos a ir a la parte de premeditación y planificación, ¿vale? Venga. Porque claro, hemos quedado que teóricamente cuando ella se da cuenta de, hostia, como Ana vaya a pedir una hipoteca o un préstamo para reformarse la casa, se me cae el chiringuito porque va a salir que tiene préstamos pedidos y que no los Claro, está pagando. Entonces lógico. cuando ella se supone toma la decisión. Ujú. Y ahora la planificación esta que es que parece de película. Porque claro, a mí algo que me llama mucho la atención es como una cosa que se podría hacer dentro de que, no quiero yo parecer aquí en plan de, me gusta planificar crímenes perfectos, pero Venga, una venga, cosa que se... desahógate, Lara. Yo digo, ¿Cómo lo eh, harías tú? Cuéntame. no, ahora ya metiendo una pastilla las vitaminas de alguien, o sea, Y fuera, ya de ¿no? cabeza eso. Pero lo que me refiero es, pudiendo hacerle pasar por un accidente o porque se hubiera quitado la vida, ¿por qué hacer esa parafernalia de un juego sexual que se ha ido de las manos? Bueno, porque, vamos a ver, obviamente, si Ana iba a fallecer, pues obviamente se iban a investigar las circunstancias de su fallecimiento. Entonces, ¿qué posibilidades hay? ¿Que Ana se suicidó? Bueno, cuando alguien se suicida, el seguro no cubre. De hecho, luego lo veremos, eso fue algo que le ocurrió durante la muerte de Juan, que fue el segundo crimen detectado, pero el primero en el tiempo, ¿no? ¿Qué otra posibilidad? ¿Una muerte accidental? Sí, pero ¿de qué tipo? Y de hecho esto se supone que era una especie de muerte accidental, ¿no? Porque la hipótesis que ella pensaba que iba a barajar la policía, y de hecho al inicio fue así, fue, bueno, pues esto fue un desmadre sexual donde a alguien se le fue la mano y han salido corriendo con la ropa de la víctima, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, al final, digamos, Angie tiene lo que se denomina en criminología conciencia forense y lo que hace es manipular ese escenario para que no se investigue con carácter criminal lo que ha sucedido, sino más bien como una posible muerte accidental que vete tú a saber quién habrá sido las personas con las que ha tenido este tipo de fricciones. Fíjate que si el ADN de los dos gigolos hubiese estado en la base de datos de la Claro, policía por haber intervenido en algún hecho criminal o lo que sea, o estar vinculados de alguna manera a un escenario, pues hubiese cantado y los hubiesen llamado, los hubiesen interrogado sobre la marcha, ¿no? Se y a hubiese ver cómo... descubierto el percal. Claro, pero en este caso los chicos eran, creo que incluso no sé si eran los dos extranjeros, incluso, ¿sabes? Sí, Entonces creo que sí. fue muy cuidadosa en ese sentido, ¿no? Entonces es normal, ella tenía que dibujar un escenario
de tal manera que más o menos se focalizara cómo se iban a investigar las cosas después, ¿no? Claro, porque ella hace varias cosas, que eso quería preguntarte también, que cuáles puntos había en común entre el crimen de Ana Páez y el crimen, o supuesto crimen, contra su marido. Pues te digo cuáles puntos, como dices tú. Pues fíjate, cuando investigamos la muerte de Juan y a la par revisamos el caso de Angie, encontramos que había bastantes paralelismos. Mira, el primer paralelismo era, por ejemplo, la presencia de tóxicos en los dos casos, ¿no? En el caso de Ana Páez se presumía que se había utilizado cloroformo, aunque luego el Supremo dijo que eso no estaba claro, pero vamos, en el registro en casa de Angie se encontró una botella de cloroformo que no se había abierto, búsquedas con la palabra cloroformo, cómo hacer que una persona pierda el conocimiento, ¿sabes? En su ordenador. En fin, se sabía que había ido a Químicas Dalmau, que era una empresa de químicas que además estaba relativamente cerca de su casa, ¿vale? Y bueno, si ahora damos el salto y pensamos en el crimen de Juan, la causa de la muerte de Juan fue intoxicación por ion fosfato, que es un componente bastante frecuente en detergentes, pesticidas y otro tipo de productos fitosanitarios, ¿no? Esa es la primera el primero de los paralelismos, ¿no? Y ya vamos adelantando también algunos aspectos del caso de Juan. Luego, por ejemplo, el distanciamiento geográfico supuesto de Angie con respecto al escenario. En el caso de Ana, y cuando la interroga la primera vez los mozos, ella dice que es que esa noche o ese día se había ido a recoger las cenizas de su madre, que por cierto había muerto, pues no sé si casi un año y medio o Así, algo hacía así. como un año y pico, sí. Un poquito, ¿no? Y que había vuelto ya muy tarde por la noche, ¿vale? Esa era lo que ella decía, ¿no? Cuando luego se verificó por el tema del teléfono móvil que ella había regresado realmente antes, que había pagado el peaje pues en efectivo para que no se detectara a qué hora regresaba, ¿no? Bueno, y en general se intentó distanciar lo máximo posible del escenario, ¿no? Fíjate que incluso esa famosa extracción de dinero por la mañana se hace en un cajero de Mataró con la tarjeta de Ana Páez, pero la sabemos que la hace Angie, que es la famosa foto donde aparece Angie con la peluca, que la capta una cámara de seguridad. Sí. Precisamente se hace en Mataró porque en Mataró es donde trabajaba, tenía el nuevo trabajo Ana Páez, ¿no? Es decir, que todo es jugar con el tema del distanciamiento geográfico de ella misma o de la víctima, ¿no? Y luego en el caso de Juan, a Juan quien lo encuentra fallecido es Angie, porque estaba en Barcelona y como no le cogía el teléfono por la mañana, decidió comprar un billete para ella y para la niña, volverse a Gran Canaria y es ella la que encuentra el cadáver, ¿no? Esa también es una coincidencia. Hay un tema de espacios geográficos en los dos casos. Sí, Luego de no también, voy a estar en el sitio donde se haga la muerte, ya sé, su yo no estaba coartada, aquí. yo aquí no estaba. Ya, aquí Sí, ha sí, muerto sí. alguien, pero yo aquí no estaba, ¿no? ¿Sabes? Que de hecho luego comentaremos un detalle de esas otras muertes extrañas que casualmente pues tienen algo que Nunca ver está. con Angie, ¿no? Ella nunca está, sí, ni está ni se le espera. Y luego, por ejemplo, la situación económica de Angie en los dos casos es lo mismo, ¿no? Cuando muere Ana, Angie está hasta el cuello, ¿vale? Con dinero que está uno detrás de otro pidiendo préstamos, pero nunca es suficiente, siempre quiere más, tiene que conseguir más dinero, tiene más gastos, en fin, es una cosa desorbitada, ¿no? Y en el caso de Juan pasó igual, porque de hecho Juan ya estaba preparando el divorciarse porque estaba hasta las narices del tren de vida que llevaba Angie, de cómo, a pesar de que él ganaba mucho dinero en aquella época, ella se lo fundía todo. Y de hecho, sus compañeros de trabajo, que eran también amigos y colegas para jugar al pádel, todos confirmaban lo mismo, que él vivía amargado con el tema del Sí, dinero sí. que gastaba Angie. ¿Qué más? Al final creo recordar que llegamos a establecer hasta cinco elementos de paralelismo. Pero bueno, básicamente como puedes ver y como ocurre en muchos asesinos en serie, normalmente hay pautas que se repiten. A veces son pautas del perfil de la víctima, otras veces son pautas del modus operandi, otras veces son pautas del proceso de selección, depende, ¿no? Y por eso, en su momento, cuando llegamos a ver todo este tipo de coincidencias, pues obviamente veíamos que era la clásica película que ves en la televisión, donde te das cuenta de que el malo siempre mata de la misma manera o desarrolla conductas que son normalmente muy, muy paralelas, ¿no? Básicamente eso. Claro, también quería preguntarte si crees, porque claro, todo el mundo al hablar del crimen perfecto es como, joder, esa tía tiene que ser muy lista. Pero
Es que parece ser que al final la acabaron pillando por creerse más lista de lo que realmente era. Sí, no. Fíjate que cuando a Angie la pillan, básicamente se podría decir que uno de los fallos, digamos, que podría tener más importantes era el famoso tema de que se pone la peluca, ¿vale? Se pone la peluca que luego deja en el escenario para hacer esa extracción de dinero por la mañana en Mataró, ¿no? Y hay gente que piensa que dice, no, es que era tan ambiciosa que no pudo resistirlo, entonces se puso la peluca para hacerse pasar por Ana y entonces extraer el dinero. Fíjate que yo lo que creo después de mucho meditarlo, es que realmente Angie pensaba que extrayendo el dinero en Mataró, donde posiblemente en esa sucursal del banco no se conocía a Ana, y utilizando una peluca, pues ese empleado, a lo mejor, si alguna vez le preguntaban, que habría que ver si llegaban a preguntarle, pues lo que iba a recordar era una chica relativamente joven con una peluca bastante llamativa negra, ¿no? A lo mejor Angie no sabía si las cámaras de seguridad de dentro del banco la iban a filmar pues con una cierta nitidez. A lo mejor no lo tenía claro. Pero también por otro lado, y yo no lo vinculo tanto a torpeza, ¿no? Sino al hecho de que llega un momento, Lada, que Angie se cree su personaje. O sea, ella llega un momento que cree que es la villana de la película de Antena 3 de por la tarde y Sí, que sí. utilizando una peluca y no sé qué, nadie la va... O sea, ella se mete en la película y se la cree, ¿no? Y dice, no, no, yo soy la mala más mala y soy la villana más villana y nadie se va a dar cuenta de cómo voy a ejecutar las cosas porque esto me va a salir bien, ¿no? Y ella estaba confiada, porque en teoría, según nuestra hipótesis, ya le había salido bien en el pasado, ¿no? Entonces, ¿por Claro. qué no le iba a salir bien en esta? Fíjate que si esa imagen no se hubiese grabado bien, o sea, no se hubiese grabado de frente, sino a lo mejor de Sí, porque se perfil, le ve la cara en primer plano. claro, pero si no hubiese sido primer plano, igual todavía dudábamos, ¿vale? Igual todavía dudábamos. Igual todavía hubiésemos dicho, oye, pues resulta que sí, ¿no? Que era ella la que extrajo el dinero, ¿no? Habría que verlo, porque eso es lo que da pie a que luego se hagan los registros en casa Ujú. de Angie, ya Angie pasa a ser la sospechosa, ya es cuando el juez permite que se le intervenga, bueno, que se verifique el tráfico de llamadas de Angie, y se ve que había hablado con unos strippers, se ve también el posicionamiento de la antena, o sea, todo empieza a derivar a A raíz partir de de la esa, de cámara. esa identificación, ¿no? Fíjate, y luego por otro lado se le coge una muestra de ADN porque en la peluca que estaba junto a Ana Páez había un pelo que no era de Ana Páez, pero no se sabía de quién era. Entonces, ¿cómo se consigue cotejar con alguien? ¿Con qué mujer? Pues cuando se verifica que efectivamente Angie empieza a ser sospechosa es cuando el juez dice, vale, ahora le vamos a traer a esta señora una muestra de ADN. La cotejan y dicen, eureka, ya la tenemos situada en el escenario. Claro. Y luego ya, pues todo lo demás, el cloroformo, no, perdón, la documentación de Ana Páez, que la encuentra el novio actual en ese momento de Angie en la cisterna de su casa, y el tipo se paranoia cuando la detienen y toda la historia, empieza a mirar, a mirar, a mirar y de repente dice, hostia, ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? Y encuentra un sobre de plástico con la documentación de Ana Páez, ¿no? El tipo se tuvo que quedar pálido, el hombre, ¿no? Sí, sí. Y más porque lo había escondido en casa del novio, no en su propia casa. En plan Claro de, que por si sí. acaso registra en mi casa, Tío, le casqueto el muerto a este. que de tonta no tiene un pelo, ¿sabes? Lo que pasa es que evidentemente al final son tantas bolas, ¿no? Las que estás manejando con las manos, que llega un momento que alguna se te cae, ¿no? Salvo que sea un auténtico máquina. Y a mí me recuerda esto la película de DiCaprio, ¿no? La de Atrapar a un ladrón, creo que se llama, Sí, algo así, con Tom atrápame si Hanks. puedes o O atrápame como puedas, agárrame si algo puedes. así. Vale, pues, o Atrápame si puedes, sí. Que el tipo al final va creando tantas mentiras una encima de otra que él va escapando, pero llega un momento en que se le viene abajo una y ya Sí. caen todas como una ficha de dominó. Pues creo que eso fue lo que pasó en el caso de Angie, ¿no? Que a partir de una cuestión que le sale mal, ya le empiezan a salir mal todas las demás, ¿no? El caso es que a raíz de este crimen contra Ana Páez es cuando han empezado a investigarse la muerte en extrañas circunstancias Ujú. de Juan Antonio, que era su marido, porque en el Marido, su momento del marido. fallecimiento estaban casados. Correcto, correcto, correcto. Claro. Y ahí es ya donde entras tú. Claro, tiene lugar el juicio en 2008 y la sentencia en 2012, ¿vale? Entonces, en 2012, cuando tiene lugar la sentencia,
pues empieza a haber mucho revuelo en la prensa, en fin, tal, se pide opinión a gente, a mí me pide opinión la prensa, y entonces hablando con una periodista, ella me comenta, oye, Félix, ¿sabes qué? Es que el marido de esta señora murió en extrañas circunstancias en Gran Canaria. Digo, ¿en serio? Yo del caso de Angie no sabía nada hasta ese momento. Digo, sí, porque tal, ¿tú qué opinas? Esto, lo otro, tal. No sé, y se me ocurrió hipotetizar así en voz alta. Bueno, pues si fuera así, a lo mejor estaríamos hablando de una asesina en serie, pero habría que valorar esto, tal, tal. Bueno, eso derivó con que al final establecí contacto con las hermanas de Juan, ¿vale? Que vivían en Argentina, porque él era argentino, vivían en el extranjero, y acordamos el revisar el expediente que se había archivado por la muerte de Juan, porque ellas seguían empeñadas en que aquí había gato encerrado, más teniendo en cuenta lo que había sucedido con Angie y Ana Páez, ¿no? Y además todo eso aderezado con un detalle curioso, que era que cuando detienen a Angie en el año 2008, ¿no? Y empiezan a investigarla por la muerte de Ana, se va directamente a prisión provisional. La hija que tenía Carolina, que era hija también de Juan, sí, digamos que se queda sola, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Claro, que era menor de edad, si no me equivoco. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues las hermanas de Juan, pues van a dar con ella a Barcelona. Y llega un momento en el que consiguen entrar en el piso de Angie. Cuando entran en el piso de Angie, por ejemplo, encuentran dos cosas que les llaman muchísimo la atención. Porque, claro, ellas ya tenían la mosca detrás de la oreja y empezaron a rebuscar, a mirar, a esto, a lo otro, a ver que estaban evidentemente con la matraquilla de ¿estás seguro que se ha cargado a nuestro hermano? Ya lo verás, que es más rara que un perro verde. Venga, vamos, pum, pum. Y ahí estuvieron. Entonces encuentran dos elementos interesantes, ¿no? Uno de ellos es un documento de traslado en barco del coche de Angie desde Canarias a la península, que se había formalizado ese documento días antes o bastantes días antes de que Juan muriera, ¿vale? Se había formalizado con idea de que días después de que muriera, el coche se fuera para Barcelona. Es decir, que Angie, antes de que muriera Juan, ya tenía pensado que se iba para allá, ¿vale? Y luego también se encuentra en ese piso la cartera de Juan con mucha documentación que él tenía. Y la cartera de Juan era uno de los elementos que Angie en el año 96 había dicho que había desaparecido o que no se había encontrado por ningún lado en el piso de Gran Canaria donde había aparecido muerto Juan, ¿vale? Esa cartera y un Rolex. Luego el Rolex también acaba por vincularse a Angie más adelante cuando nosotros conseguimos reabrir el caso y la Policía Nacional hace una serie de pesquisas y da con el Rolex en Barcelona también, ¿vale? Sí, sí, que ya había como indicios de aquí algo huele raro. Las hermanas de Juan estaban con la mosca detrás de la oreja, porque bueno, es verdad que cuando alguien se suicida supuestamente, pues normalmente suele haber una fase de negación por parte del entorno, de esto no puede ser, esto aquí hay otra cosa, pero bueno, dentro de lo que cabe son la familia de Juan, o las hermanas de Juan tienen un cierto nivel cultural, ¿sabes? Bastante medio alto, ¿no? Una es profesora de universidad y la otra ahora mismo no me acuerdo. Entonces, bueno, son gente que no se queda con la copla de las cosas así porque sí, sino que investiga, miran, documentan. Ellas habían visto comportamientos de lo más extraños en Angie, pero bueno, al final pues era la que había aceptado su hermano como esposa, ¿no? Y al fin y al cabo, fíjate que seguía siendo la madre de su sobrina. Entonces, las hermanas de Juan tampoco querían perder el vínculo con el último recuerdo que tenían de su hermano, que era su sobrina, ¿no? Tampoco querían entrar en un enfrentamiento con ella, pero eso era una cosa y otra cosa es que se tragaran a pies juntillas lo que supuestamente había pasado con Juan. Más todavía teniendo en cuenta cuando se enteran en el año 2008 que a la tía la trincan por uno de los crímenes más planificados de la historia de la crónica negra de España, ¿no? Así que digamos que el misterio estaba servido, ¿no? Claro, es que según tengo entendido, que tú de esto evidentemente sabrás más, es que la relación entre ella y Juan ya empieza con mentiras también por parte de ella, de su pasado, de que si su familia tenía mucho dinero, que si tal, cuando no era así. Claro, lo que pasa es que Angie es una tía que tiene una capacidad de convicción grandísima. Fíjate que yo que establecí amistad con una compañera suya bueno, una amiga suya, pero que vivió con ella la época en la que Angie estaba en Barcelona antes de irse a Canarias y trabajó en un local de topless, de los primeros que hubo en España en aquella época, en fin. Yo me acuerdo que siempre me decía, mira, Félix, y yo he visto fotos de ellas, ¿vale? He visto fotos de ellas de aquella época, ¿no? Entonces, son Patri y Angie, ¿no? Entonces tú ves a Angie y Angie era una tía relativamente flaca, desgarbada, bueno, que si se arreglaba pues podía parecer para los cánones de la época,
moderadamente atractiva, ¿no? Pero sin embargo, Patria era una tía guapísima, ¿sabes? Una tía con un cuerpo exuberante de los de aquella época, ¿sabes? Que gustaban que las mujeres no fueran tan flacas y tal. Pero sin Sí, embargo, sí. la que se llevaba siempre el gato al agua era Angie, era la que se ligaba a los tíos y además siempre buscaba como objetivo un tío pues que tuviera dinero, que fuera el dueño del local. De hecho, fue novia de ese local de topless del que te hablé, pues fue novia del dueño, ¿no? Y así siempre, ¿no? Entonces, no se sabe por qué, pero era ese tipo de personalidad que tienen algunas mujeres de mujer pseudotóxico, destructiva, Y Fen Fatal. posesiva, que engancha, sí, que engancha a los tíos. Que es que hay tíos que se enganchan de esa historia, ¿sabes? Que es como, ¡guau! Esto me mola, ¿sabes? Y la tía los manejaba bien y los controlaba, ¿eh? Y de hecho, sabemos que cuando estuvo en prisión, durante un tiempo también estuvo liada con un pequeño capo, vamos a decirlo así, de Europa del Este, y enseguida, pues, obviamente, empezó a estar de alguna manera protegida, ¿no? Entonces, es una tía que tiene claro cuál es el objetivo que tiene que abordar y cómo debe de llegar hasta él. Y tiene esas herramientas emocionales o esas herramientas psicológicas que hacen que pueda llegar a manipular a esa persona con facilidad. Y como un montón de detalles de tíos que durante años han estado, no sé, ¿cómo te diría yo? Irónicamente, no sé si la palabra sería irónica, o de manera sorprendente, enganchados a Angie, ¿no? O sea, una Sí, tía sí. que ha sido condenada por un asesinato brutal y que ha sido investigada por otra muerte súper sospechosa, ¿no? Y aún así hay algún personaje por ahí en medio que ha seguido de alguna manera manteniendo contacto con ella, que yo creo que cualquiera de nosotros nos alejaríamos de una mujer así, ¿no? O de una persona así. Así que algo Sí, debe sí. de tener. Pero hay gente que por lo que sea le gusta el peligro, porque si no, Hostia, no pero a tiene unos peligro. niveles. Una cosa es que te guste el Duque, ¿no? En la serie de Sin tetas no hay paraíso. Eso lo puedo entender desde el punto de vista cinematográfico. Pero ya cuando hablas de una persona que ha cometido asesinatos, que ha cometido por lo menos un asesinato, que es despiadada, que es fría y calculadora, que es que se la ve que no se le mueve ni una pestaña, que cuando la interrogan los mozos de escuadra me decían, mira, Félix, es que hablábamos con ella, era como hablar con una pared, es que no se le movía joder, ni parpadeaba, ¿sabes? Sí, Era, sí. era como una figura de cera, ¿no? Decían ellos, la llamaban la figura de cera, ¿no? Y dices tú, hostia, entonces, claro, y hay tíos que ese rollo les mola, ¿no? O hay gente que es capaz de controlar por ahí, no lo sé. Sí, sí. En el caso del marido de Angie, también Uh -huh. hemos dicho que, bueno, que tenía muchos puntos en común con el Sí, crimen de Ana Páez. sí, Uno de ellos, que el primero sería el por qué elegiría a Angie y decir, vale, el detonante, sí. me lo tengo que Lo ventilar. tengo que quitar de en medio, sí. Sí, En el caso de Juan fue porque Juan presumiblemente ya estaba hasta las narices de que gastara tanto dinero y le había puesto un detective. Entonces parece ser que el detective consigue averiguar el pasado real de Angie. Y Juan, viendo el percal, el pasado real y el presente real, ¿no? Porque luego en la investigación policial se llega, ya esto es de súper de culebrón, Lada, en la investigación posterior que se deriva de nuestro trabajo, ¿vale? Se llega a averiguar y se llega a interrogar a una persona que admite que había dejado embarazada a Angie cuando todavía estaba con Juan. ¿Vale? Ya al final de la relación. Entonces, uh-huh. digamos que Juan empieza a averiguar todo ese tipo de cosas a través de gestiones que él hace, a través de presunto detective, y llega un momento en el que dice, bueno, me la voy a quitar de en medio, ¿sabes? Que se vaya para Barcelona y la niña me la voy a quedar yo y a tomar por saco. Entonces él ya estaba rumiando esa situación. Lo cual no quiere decir que en parte también, pues no lo sé, pues como cualquier persona que está enganchada emocionalmente, tuviera días en los que querría solucionarlo todo y volver Claro. con ella, pues si estaba en el fondo enamorado, otros días estaría hasta las narices, en fin, se sabía que había muchas discusiones en la pareja. Entonces, claro, llega un momento en el que Angie le ve las orejas al lobo, ¿no? Y sospecha que este tío me va a largar en cualquier momento y o le pongo solución a este tema o me quedo con una mano delante y una mano detrás. Y a mí no me interesa, ¿no? Y de ahí es donde un poco deviene esa toma de decisión y esas, digamos, esas averiguaciones que llega a hacer Juan en un determinado momento sobre Angie. Sí, que es un poco lo mismo que decíamos en otro caso, que es en el momento que ve que el tren de vida de lujo que lleva está en peligro, cuando dice, tengo que tomar una decisión, esto no se me puede acabar, Correcto, ir. correcto. Es uno de los elementos desencadenantes siempre en los crímenes que tienen que ver con Angie. Que hay una variación en su situación económica latente, ¿no? Una posible variación que ella Uh-huh. no quiere asumir, ¿no? Es como, Sí, uff, sí. ¿y ahora qué voy a hacer?
Claro, porque claro, se sabía por la autopsia de Juan, como decías, que era por ingesta de ion fosfato. Correcto, sí. Un componente que es común o que era común en aquella época en algunos pesticidas, en algunos raticidas, en algunos detergentes, etcétera, ¿no? Entonces, muere, digamos, por ingerir esa sustancia química. Claro, el caso es que en su momento, cuando esto pasa, se dice que pues, es un suicidio, porque esto le pilla a Juan solo en casa, porque como hemos dicho, otra de las cosas que hacía Angie era de, yo no estoy aquí. Y estaba en Correcto, ese momento en Barcelona con su hija. correcto, Entonces, claro. claro, tú hiciste una teoría, bueno, pues, tu equipo hizo una teoría cuando se reabrió el caso Sí. sobre cómo pudo haber hecho esa muerte a distancia. Claro, fíjate, nosotros nos encontrábamos cuando revisamos la causa de la muerte. De hecho, yo llegué a hablar con. Estas son vueltas que da la vida, ¿no? Una de las forenses que hizo la autopsia fue profesora mía, ¿no? Claro, se quedaron así como, madre mía, que nos han colado un Claro. homicidio, ¿sabes? Pero bueno, luego oficialmente, evidentemente, esas cosas no las comentaban en público. Pero bueno, es normal, en aquella época había una viuda afligida en el año 96, un señor latinoamericano que muere envenenado, que en aquella época era un tipo de envenenamiento por suicidio, o un suicidio por envenenamiento bastante común en la gente de Latinoamérica, que se tomaban veneno de pesticidas, en fin, de productos que se utilizaban en fincas, ¿no? Y en Canarias, que siempre ha tenido una tradición más o menos importante a nivel de cultivos, igual que también lo ha sido Valencia durante muchos años, ese Sí, tipo de sí. muertes, no digo que fueran frecuentes, pero que no eran extrañas, ¿no? Entonces, digamos que le dieron carpetazo al asunto con relativa rapidez, ¿no? Y el cuento de la viuda afligida se lo creyó la policía a pie juntillas. ¿Qué ocurre? Que nosotros encontramos varios elementos que nos llamaban la atención, ¿no? Si Juan había muerto por un envenenamiento, es decir, suicidándose, vamos a imaginar, ¿no? Que dijera, mi vida es una porquería, me voy a quitar de en medio, y se bebe el líquido. No tenía sentido que apareciera envuelto en una toalla semidesnudo como si acabara de salir de la ducha, ¿vale? La toalla, de Claro. hecho, estaba húmeda todavía cuando le hicieron el levantamiento del cadáver, ¿vale? Quiere decir, si tú te planificas suicidarte, normalmente la gente suele tener una actitud de reposo. Se sientan y se vuelan la cabeza, o si se envenenan o se ahorcan, lo hacen en un escenario que es lo que nosotros llamamos en criminología un escenario controlado, ¿no? Y en este caso Sí. parecía un escenario no controlado. Eso era lo primero que nos llamaba la atención. Luego había una segunda cuestión que era, yo creo que bastante importante, ¿no? O importantísima, ¿no? Que incluso nuestro médico forense, cuando revisó el caso desde nuestro prisma, digamos, nos puso el acento sobre ello. Y es, vale, se ha envenenado, pero ¿y dónde está el veneno? O sea, si yo he ingerido un veneno, lo normal es que aparezca un bote, ¿no? Un vaso, Claro, no lo sé. unas pastillas, lo que sea. Claro, ¿qué pasa? Que me fui a la farmacia, compré veneno, me la tomé una pastilla sin receta, me la dieron y acabé fulminado. Qué raro, ¿no? Fíjate que qué curioso que Angie, cuando consigue entrar en la casa al regresar de Barcelona, porque ella alega que no puede abrir porque la llave está por el otro lado, y le pide a un vecino que la ayude a pasar desde la casa del vecino al patio de su casa, ¿no? Porque era un bungalow donde vivían, ¿no? Ujú. Y fíjate que ella tarda en abrir. Entonces nosotros sabemos o presuponemos que ella tuvo tiempo para manipular el escenario y decir, a ver, ¿dónde está el bote de pastillas? Aquí, para el bolso. ¿Dónde está esto? Pues aquí. Claro. ¿Sabes? Ella miró, vio cómo estaba la historia y dice, vale, y ahora voy a avisar al vecino que me he encontrado a mi marido muerto, ¿no? De hecho, incluso llegó a relatar que le había puesto una película a su hija primero y de dibujo y demás. Bueno, un poco extraño. Entonces, y luego, que ahí entramos en la hipótesis forense que ha señalado Lada, nosotros decíamos, bueno, vamos a ver, ¿qué pruebas tenemos o qué vestigios conservamos de ese supuesto envenenamiento? Pues lo que había era un vómito que había proyectado el propio Juan sobre la sábana de la cama. Esa sábana, en el año 96-97, se llevó al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla. Se analizó y se encontró que era ion fosfato también, ¿vale? Y Ujú. se describía, porque la verdad que lamentablemente no adjuntaron ni una sola foto, como una mancha verde, pero que tenía dos costras adheridas en el centro, ¿no? O en la zona central, ¿no? Sí. Y joder, y nosotros le dábamos vueltas, ¿no? ¿Y qué coño serán las dos costras? Al principio pensamos, bueno, pues será que habría comido cualquier chorrada, yo que sé, se había comido una gominola o vete tú a saber, ¿no? Sí, Pero sí. era como el vómito, las costras, y luego nuestro médico forense nos comentaba que, digamos que el veneno, que lo que hace es quemar, es una sustancia cáustica, digamos que había empezado por quemar las fosas,
las vías respiratorias y digestivas superiores, es decir, la boca, la nariz, por dentro, y luego hasta el estómago, ¿no? Eso sería lo Lo normal normal. cuando tú ingieres un veneno, ¿vale? Pero nuestro forense, por la descripción que vio, dijo, no, es que parece que ha ocurrido al revés. Parece que ha pasado desde el estómago, como si el veneno estuviera en el estómago y hubiese empezado a salir, ¿vale? Él lo veía Sí. más así, ¿no? Pero evidentemente todo esto es discutible. Entonces, claro, teníamos que buscar algo que pudiera actuar así, algo que permitiera. Nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo narices envenenó a esta mujer, a este hombre, si estaba en Barcelona? O sea, había como un montón de elementos ahí extraños, ¿no? Y la señora de la limpieza, con la que hablamos, ella lo que sí nos recalcaba es, joder, es que es verdad que ella llamaba todas las mañanas cuando sabía que Juan estaba durmiendo porque él trabajaba de noche y a mí me extrañaba y me preguntaba a mí por Juan, que cómo estaba Juan. Yo en aquel momento pensé que era porque ellos se peleaban todos los días y a lo mejor Claro. ella pues quería saber que estaba bien, pero bueno, estaba en su papel de ofendidita y a lo mejor no quería hablar con él directamente. Esta pobre mujer, la limpiadora, no sabía que lo que Claro, estaba que ¿qué haciendo vas, aquí era comprobar claro, si que ¿qué estaba vas bien. a pensar? O sea, lo lógico es pensar eso. ¿Vale? Entonces, pero luego también le preguntamos, bueno, ¿Juan tomaba algo y tal? Y creo que esta señora fue la primera, o de las primeras que nos contó el tema del Farmatón Complex, ¿no? Que tomaba pues unas pastillas que eran un bote de color naranja, que eran vitaminas y que las tomaba creo que cuando regresaba de jugar al pádel por la tarde, luego se duchaba, picaba algo y se iba a Ujú. trabajar, ¿no? Y luego los compañeros de pádel también nos decían, no, no, sí, he tomado, más uno dijo Farmatón Complex, tomaba Farmatón Complex y demás, ¿no? Entonces empezamos a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas. Yo llegué a hablar, creo que con, no sé si con el Colegio de Farmacéuticos o algo, y me llegaron a decir que el Farmatón Complex tenía varios formatos, uno de ellos era cápsulas, ¿no? La típica cápsula como el Sí. Clamoxil o bueno, o como cualquier otro, como el omeprazol, etcétera, ¿no? Y luego yo también quería saber, bueno, yo quería saber qué cantidad mínima de veneno o de raticida, digamos, o pesticida podría ser suficiente para matar a una persona, ¿no? Y ya en el año 96 se les había preguntado a los forenses sobre eso y habían dicho que era una cantidad mínima. O sea, que era una cápsula que había como el doble de la cantidad Sí, sí. necesaria para acabar con la vida de alguien. Nada. Entonces, todas esas piezas las teníamos que encajar. Mi compañera Raquel, que ahí la verdad que tuvo la iluminación divina y tuvo todo el mérito, me dijo, oye, Félix, ¿y si la tía le puso el pesticida dentro de una cápsula del farmatón? Digo, hostia. Y entonces ya empezamos a cavilar, porque y encajaría con esto, encajaría con esto, encajaría con esto y encajaría con esto. Es que encaja con todo. Claro, pero claro, tú decías, bueno, pero al final es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis que Claro. encaja, pero no deja de ser una hipótesis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nos planteamos dos cuestiones. La primera era, vamos a hacer un ensayo forense donde vamos a coger líquido, le vamos a poner una cápsula con el pesticida y vamos a llevarlo a temperatura del estómago de un ser humano, lo vamos a tirar sobre unas sábanas y vamos a ver qué vemos, ¿vale? Sí, Eso por un sí. lado. Y en segundo lugar, según lo que veamos, vamos a pedir a ver si el juzgado puede recuperar las sábanas del archivo, ¿no? Del archivo de pruebas. Bueno, pues hacemos el ensayo forense y voilà, que nos encontramos con una mancha que era parduzca, porque además él tomaba siempre glucosade y buscamos una bebida energética, ¿sabes? Como el glucosade. Y había dos costras. ¿Y qué crees que eran las costras, Lada? La cápsula. Claro, la cápsula sabes que se compone de dos. ¿Y de qué está hecha la cápsula? Pues la cápsula está hecha de gelatina. Por eso se disuelve con el agua. Igual que supongo que sabrás que hay muchas veces, pues la típica cola de caballo que en muchas ocasiones usáis las mujeres para el pelo, ¿no? Que te la venden en gelatina, la pones con agua y se disuelve y luego te la pones, ¿no? Y queda como si fuera Sí, un sí. gel o una costra. Pues era lo que había sucedido. Esta era la prueba, digamos, desde el punto de vista del ensayo forense de que estábamos en lo cierto. Pero, sin embargo, luego vino el revés. Cuando solicitamos que se recuperen las sábanas, nos encontramos con que el juzgado contesta que las habían quemado hacía como 8 o 10 años, porque como era un suicidio, ¿para qué querían Claro. las sábanas? Entonces, sin tener esa prueba física, que se pudiera volver a analizar, que se pudiera ver que esas costras efectivamente eran gelatina de la pastilla, por ejemplo, ¿vale? Hubiésemos podido posiblemente, yo creo que ese fue el- la única ficha que nos faltó para que el juez Mm. la metiera dentro de la ranura y dijera, y ahora nos vamos a juicio. Porque imputada sí estuvo durante un tiempo, después Sí, de nuestro sí. informe y del informe de la policía. Pero luego faltó eso y luego los forenses que se les llamó digamos, a ampliar su informe, ¿no? De manera oral.
no en juicio, sino en la fase de la investigación judicial, pues una de las forenses huyó un poco para adelante y dijo, no, es que claro, nosotros no vimos nada que no pareciera que era un suicidio, y claro, y esto y tal. Entonces al final yo creo que el juez fue por el camino de en medio y dijo, bueno, esta señora está en prisión, de ahí va a tardar en salir, así que bueno, por ahora yo esto veo que sospechas son bastante contundentes, pero vamos a archivar por si acaso porque podría ocurrir que a lo mejor la llevamos a juicio, la condenen, recurran ante el Supremo y la dejen libre, que a veces ha pasado con algún caso en España, ¿no? Yo creo que, hombre, dio mucha rabia, pero también fue una decisión prudente por parte del juez y no fue un archivo definitivo, fue un archivo temporal Provisional. diciendo, bueno, y si encontráis algo más me lo traéis y entonces ya la terminamos de empurar, ¿no? Y la policía, de hecho, Lada, porque en muchas ocasiones a veces nosotros vamos con mucha bravura, ¿no? Cuando reabrimos un caso y a veces la policía es más timorata. No, no. En este caso es que la policía iba al doble, ¿no? Porque me decían, joder, Félix, si es que encontramos el puñetero Rolex. Y digo, pero ¿cómo encontrasteis el Rolex? Y eso yo no lo sabía. Determinadas marcas de determinadas cuestiones, como creo que las gafas Ray-Ban también pasa lo mismo, o no sé, o algunas herramientas americanas como las Leatherman, o en este caso, los Rolex tienen garantía de por vida, ¿vale? Entonces, cuando tú lo llevas a un taller oficial a arreglar, ahí se crea un archivo y hay una trazabilidad, de tal manera que tú luego te vas a otro taller en Groenlandia y el taller de Groenlandia sabe que tú llevaste el reloj Sí, también sí. a reparar a la Barceloneta, por ejemplo, imagínate, ¿no? O a, yo qué sé, o a Valencia Capital, o a Silla, o a donde sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como tenía el número de serie, porque se tenía una copia de la factura del Rolex, la policía empieza a tirar de ahí y encuentran que el Rolex había estado en un local de Barcelona. ¿Vale? Se van a esa joyería de Barcelona, ¿no? Que también era casa oficial de Rolex, y se consigue recuperar la documentación relativa a la compra de ese Rolex que luego creo que se volvió a vender, ¿no? Y el vendedor se acordaba que la persona que lo había traído era una chica joven y que, bueno, más o menos le llamó la atención, ¿no? Y que le dijo las cosas que había traído y tal, y que una de las cosas era el Rolex. ¿Quién era esa chica joven? Carolina, la hija de Angie Juan. Ah, Cuando se le pregunta a Carolina, porque se la interroga pues en el año 2016, creo que fue cuando lo abrimos, ella dice, no, mi madre me lo dio, pero me dijo que era de mi abuelo, claro. ¿sabes? Es decir, que un elemento que era el Rolex que él usaba a diario, que desapareció del escenario del crimen, de repente aparece allí. Esto es otro de los elementos, Lada, que se nos asemejan un poco al tema de la peluca, ¿no? Es un rollo de, podía haber dejado ahí el Rolex, ¿no? Pero por alguna razón le quitó el Rolex, o ella quería guardarse el Rolex, o quería revender el Rolex por su cuenta porque es Eso una de decir que ambiciosa. un Rolex. Claro, vale, pastizal, ¿no? De hecho, había otros que sí estaban en el piso, ¿vale? Pero había creo que otro Rolex y otro era no sé, de otra marca, ¿no? Pero el Rolex, por alguna razón, no me preguntes por qué, aparece luego en Barcelona y la tipa entendemos que se lo lleva. Lo que pasa es que cuando se le tomó declaración de nuevo a Angie en el pasado 2016, que se la declara, se la imputa y se le vuelve a tomar declaración, le preguntan por el Rolex y dice que es que el Rolex lo encontró días después de que muriera Juan y no le dio importancia, entonces creyó que no era necesario comentárselo a la poli. ¿Y la cartera? Sí, la cartera también la encontré y lo mismo, tampoco creí que fuera importante de comentárselo a la poli. Y también se le preguntó, mire, ¿y usted por qué había matriculado a su hija en Barcelona Claro. semanas antes en un colegio antes de que muriera Juan? Ah, bueno, pues yo pensé que la relación, como ya estaba mal, esto tarde o temprano iba a terminar, así que bueno, fui adelantando eso, fui adelantando lo del coche, etcétera. En fin, Serafín. Claro, el problema que hay con este caso es que es como que todo es indiciario, todo apunta a ella. Claro, lo que son 500 indicios que tú dices, Claro. madre mía. Es que hay una teoría jurídica, que es un principio jurídico que dice que cuando hay un conjunto de indicios que son muy amplios y están interconectados, Ujú. a veces se pueden constituir en pruebas. Pero no Sí, deja de ser sí, una prueba subjetiva, no deja de ser una claro. prueba subjetiva, Sí, ¿vale? hay una sentencia del Tribunal Supremo que no te puedo citar ahora mismo, pero que sí que menciona eso, que cuando hay muchos indicios, aún así se puede considerar prueba de cargo suficiente como para condenar a alguien solo por indicios. Bueno, de hecho, Ahora, si recuerdas el caso de Elena Waninkoff, pues se condenó a una inocente, entre comillas, por un conjunto de indicios y que luego, cuando sí, se investigó el caso de Sonia Caravantes, Tony King y demás, pues esta señora pudo salir de prisión, pero la habían condenado. O sea que sí, sí, sí. es una cuestión
compleja. De todas maneras, Lada, veo que podrías haberte presentado a juez y te hubiesen ido bien las cosas, ¿eh? No creo, la verdad. Porque no, yo te veo con la toga ahí, Hay que diciendo, estudiar. venga, orden en la sala, venga. Es demasiada presión tener que impartir justicia. No, no, Siempre, no. siempre es mejor estar detrás de una webcam, ¿no? Sí, desde luego. Duermes más tranquila, eso seguro. Sí, sí. O sea, es que yo pensar en plan de decir, hostia, soy yo la que tiene que decir si esta persona es culpable o es inocente y también digo que yo sería muy justa en plan beneficio pro reo a tope, las Sí. cosas como son. Pero claro, y de eso decir, ¿y si he dejado a una persona en plan que es chunga por la calle? Hoy ¿Pero yo no, no podría. cuánto tiempo hiciste de derecho? Yo me saqué la carrera. ¿Está entera? Ah, vale, vale. Pensé Sí. que a lo mejor la habías empezado y no la habías terminado y tal. Lo que no No, te no, sacaste fue el máster de abogacía, ¿no? Fue lo que me no te sacaste. faltan, sí, me faltan 2 asignaturas. Lo que pasa es que, claro, me quedé embarazada, toda la pesca y dije, bueno, ya como las puedo retomar cuando quiera, dije, pues ya cuando los chiquillos vayan al colegio tranquilamente ya las retomaré, que total, siempre ¿Y tengo tiempo. tu objetivo cuál hubiese sido? ¿Ser abogada o sacaste Yo, lo que dice todo el mundo? Saqué derecho porque sirvió para muchas cosas. no, a ver, yo me metí en derecho porque mi madre es abogada. Ah, Entonces, está bien claro, que tengas criterio propio. claro, no, también me gustaba, obviamente. Ah, vale. Es que esa parte no la Claro, habías dicho. pero que me refiero que es lo típico de, coño, si mi madre tiene un despacho, el día que mi madre se jubile, pues tengo salida por ahí. También me gustaba Eso es lo la que me gusta de las profesión. mujeres, que siempre sois Por- prácticas tomando decisiones. Porque, por ejemplo, de mis 2 hermanos, ninguno ha decidido estudiar derecho. Ajá. O sea, y los 2 también tendrían la posibilidad de tener el despacho. Pero Entonces, tú, nada, mientras terminabas derecho, descubriste que tu verdadera pasión era ser youtuber, ¿no? sí, cuando estaba en el máster. Es que claro, Bueno, vino pandemia, tenías mucho tiempo libre. espero que a todos os guste esta maravillosa entrevista que estamos realizando a Lada Amores, en la que En estamos mi canal. averiguando sus motivaciones personales. Continuamos, vamos a ver, ¿qué más te podría preguntar, Lada? A ver, ¿qué opinarías de...? Es que ya No, te has venga, venga, desviado del no tema. invirtamos los roles, venga, no invirtamos los roles, venga. ¿Qué más preguntitas tienes? Ya solo me queda lo último, que Mm, es el tema actual, el por qué hace unas semanas volvieron mm, a detener a Angie, porque durante un permiso se ve que presuntamente, vamos a decir, mm. intentó contratar sicarios. Sí, correcto. Bueno, te voy a hacer también un spin-off, ¿no? Por así decirlo. Entre muchos rumores que nos llegaron en su momento en relación a Angie y la muerte de terceras personas, se nos habló de la posibilidad de que sus padres también hubiesen muerto en extrañas circunstancias. Su padre se verificó que no. De hecho, llegamos a conseguir la nota del registro civil, ¿no? Donde aparecía su fallecimiento. Pero, cosa curiosa, el fallecimiento de su madre, que había sido en Zaragoza, sí se instruyeron unas diligencias previas. Lo que pasa es que ese asunto se quedó archivado con lo que se llama un sobreseimiento libre, que es una especie como de archivo definitivo. Entonces nunca, o por lo menos hasta ahora, creo que dentro de 2 años sí podremos, por determinada normativa que hay de archivos judiciales, nunca hemos podido acceder a esas circunstancias. Nos llegó información que habría que comprobar si es así o no, de que también en el caso de la madre de la madre de Angie, muere mientras Angie está fuera y es Angie la que encuentra su cuerpo. ¿Vale? Eso es lo que, Claro. entre comillas, nos han contado. Pero vamos a ponerlo entre comillas porque por ahora no hemos tenido acceso a esa diligencia. Ya digo, creo que dentro de 2 años sí que podremos, ¿no? Pero por dejar ahí algún spin-off suelto de algunos interrogantes que se quedaron un poco en el camino de tanto misterio alrededor de Angie. Y luego, efectivamente, lo último fue que a principios de abril, pues salta la noticia de que había sido detenida cuando regresaba de uno de sus primeros permisos penitenciarios. Hay que decir que los permisos penitenciarios se le retrasaron durante muchos años porque como estaba siendo investigada por la posible muerte de Juan, prisión entendemos que durante largo tiempo ya podía haber pedido permisos antes, se lo fueron retrasando, se lo fueron retrasando, se lo fueron retrasando y con ello fue aumentando la mala leche de Angie posiblemente hacia nosotros, ¿no? Entonces, ya cuando se archiva el tema y demás, que después de muchos recursos y demás, creo que fue 2018, a ver, no, perdón, 2020, creo que no se fue 2022 cuando nosotros llegamos a recurrir el tema Sí. del archivo del marido y tal. Entonces ya definitivamente la audiencia dice, no, Félix, no seas pesado, que de momento no hay nada para apurar más a esta señora, ¿no? Entonces ya empieza con el tema de ver si puede solicitar permisos y toda la historia. Y
había tenido ya varios, ¿no? Yo lo sabía porque cuando sale de permiso informan a los padres de Ana Páez, yo tengo relación con ellos y ellos me lo contaban. Oye, mira, Félix, que nos han llamado que esta señora ha Claro. salido de permiso. Vale, vale. Y entonces, en uno de estos últimos permisos que había disfrutado, que creo que era 2 días, se va un día y al día siguiente, cuando regresa a prisión, pues la están esperando allí y cuando pasa por el módulo de ingresos le dicen, bueno, que sepa usted que está detenida y que pasa a estar investigada por conspiración para el asesinato o algo así, creo que es el Sí, tipo sí. delictivo, ¿no? Y a partir de ahí, pues salta la nota de prensa que parece ser que había estado intentando contactar o contratar sicarios, presuntamente, para acabar con la vida de alguien, ¿no? Entonces, actualmente, digamos que está dentro de prisión, sigue cumpliendo condena por el crimen de Ana, pero al mismo tiempo está siendo investigada por la posible contratación de sicarios. De hecho, está todavía en secreto de sumario. Hoy me notificaron una resolución del juzgado confirmando que Ujú. todavía están en secreto de sumario las actuaciones. Así que a ver qué sorpresa nos vamos a encontrar. Fíjate Claro, de pues tu es decir, lado tengo cómo entendido debe que ser te la vas. mente de una persona para cuando estás a punto, estás con permisos y además ya creo que terminaba de cumplir la condena, me parece que dentro de 2 años, 2, 3 años máximo. Que a ti tu brillante idea sea, bueno, y ahora como no tengo nada que hacer, voy a contratar aquí a alguien para cargarme a alguien, ¿no? O sea, eso yo creo que nos habla muy mucho de la manera de ser de estas personas. Y yo creo que con todos mis respetos, su señoría, el juez que archivó el caso de Juan, si esta noticia la ha leído en prensa, habrá dicho, madre mía, la tía que se nos ha escapado, madre mía, ¿sabes? Pero bueno, Es que claro, lo que quería decir es que se me ha ido ahora. Ah, sí, tú te vas a personal, ¿no? O sea, vosotros ya, como ya, ya. Asociación Nosotros ya Popular. solicitamos la personación, sí, y hoy nos han notificado que nos piden una fianza de 2.000 euros, creo que es. Mm, Pero bueno, seguramente lo vamos a recurrir, porque normalmente nuestra asociación de lucha contra el crimen, como no tenemos subvenciones, ni las claro, pedimos, ni nada, pues le decimos, oye, señoría, encima que estamos aquí currándonos este asunto desde tiempos inmemoriales, de que tenemos contacto con los familiares de las víctimas, bueno, no me pida que yo ponga de mi bolsillo 2.000 euros, aunque me los vaya a devolver más adelante. Entonces, sí, vamos a sí. recurrir, vamos a recurrir y a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano sabremos más datos de todo este asunto en cuanto se levante el secreto de sumario. Es de verdad, cada cosa de esta señora me parece una película distinta de Antena 3, ¿eh? Pero total, pero total. O sea, a mí, ya te digo, además, es que además fue todo una cadena, porque tú imagínate, faltaba una semana o 2 semanas para el estreno del documental de Netflix, ¿vale? Sí, sí, me lo Y, comentaste. claro, entonces me llama el director y me dice, oye, Félix, ¿estás bien? Digo, que sí, estaba durmiendo la siesta. No, es que no me cogías el teléfono. Y tal. Digo, sí, sí, estoy bien. Dice, oye, que es que no sabes lo que ha pasado con Angie. Digo, no, ¿qué ha pasado? Y tal. No, mira, que es que la han detenido porque por lo visto estaba contratando unos sicarios. Y yo dije, pero me estás soltando una Ya se coña. pensaba que te habían dado matarile. Seguro, ¿eh? Bueno, hay Está un montón bien. de gente, ¿sabes? Hay un montón de gente, ¿vale? Digo, madre mía, digo, pero ¿cómo? Y además le digo, y además mi primera pregunta, ¿pero quién? ¿A mí? Y dice, no, es que no se sabe, porque no sé qué, porque tal, y dicen que esto, dicen que si le habían puesto protección a la persona, otros dicen que no se sabe, tal, pero es que está en secreto, ¿verdad? Y bueno, vale. Y ya empecé yo a hacer averiguaciones con mis contactos y demás, y entonces ya empiezan a salir muy poca información, la verdad que la investigación la he llevado muy en secreto, me parece bien, los Mossos de Escuadra, y de hecho yo he estado estaba en contacto. Le he mandado documentación a los Mossos de Escuadra del caso de Canarias por si les puede servir de Mm. algo conocer pues, muchos aspectos de Angie, ¿no? Que seguramente les pueden interesar, ¿no? Y joder, claro, salta todo esto a la palestra y fue como surrealista, ¿no? Y luego, como bien sabes, un día antes del estreno de la serie, pues nos enteramos de que la señora había interpuesto una demanda contra Netflix diciendo que se iba a vulnerar su derecho a la intimidad porque se iban a proyectar imágenes de antes de los crímenes, ¿no? Entiendo que son las imágenes que salen en los trailers donde aparece ella, pues creo que en el viaje de novios y alguna que otra cosa Sí, más. sí, Que entiendo que esas imágenes las cederían las hermanas de Juan, pues que las tendrían en claro. archivo, ¿no? Igual que yo en su momento también tuve acceso a una grabación de un cumpleaños de Carolina cuando todavía vivían en Gran Canaria y estaba Juan vivo todavía en aquella época, que además esa grabación nos sirvió para conocer cómo era la distribución de la casa por dentro, ¿no? En aquella época. Entonces, claro, fue un rollo que digo yo, pero es que de verdad, o sea, que encima ahora la tía paraliza la serie temporalmente. Digo, es que esto ya es surrealista, ¿no? Esto es como lo Habrá de... aprendido de Rosa Peral. Se lo habrá Eso te iba a comentado. decir, porque además sabes que compartieron módulos y tuvieron Sí, un y se rifirrafe entre ellos. pelearon. Sí, entonces, claro, otra habrá cogido historia y habrá dicho, coño, pues si la Rosa Peral la ha sacado dinero a Netflix, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? Claro. O creerán que le van a sacar dinero a Netflix, ¿no? Entonces esto es un poco
te lo digo, Lada, es un poco el mundo al revés, ¿no? O sea, vemos que, por ejemplo, los padres de Ana Páez, de los 220.000 euros que tenían que cobrar, no han cobrado prácticamente nada, ¿vale? Y esta señora parece que de algún lado, no sé si pediría algún Es que crédito para claro, contratar sicarios o qué, pero yo no creo que salgan gratis los sicarios, ¿vale? Entonces, aquí tiene que haber dinero en algún lado, a mí que no me timen, ¿vale? Y encima resulta que la justicia por ahora le da la razón, aunque es una medida cautelar, y le dice, bueno, no se preocupe, vamos a paralizar la emisión de Netflix. La cantidad de dinero que pierde Netflix por cada día que no se emite la serie, claro. ¿vale? Que evidentemente, bueno, pues eso ya luego se Porque es que es lo que tú recuperará. dices, es que fue el día de antes. O sea, le iban a estrenar el 1 de mayo y el día de antes Claro. me pasaste la noticia de nada, que se Claro, retrasa. es que Y no sabía cuándo. la jueza tiene que decidir si del contenido de la serie documental, es decir, que la va a ver en primicia, ¿vale? De la serie documental, que ¿Ves? son dos Ahora sí me episodios, gustaría ser jueza, me cago en la leche. para poder ver las series de True Crime antes que los demás, ¿no? Para Pues cada tiene vez que, que alguien denuncia a Netflix, yo poder verme la primero y decir, claro. vale, pasa Entonces, aquí. la jueza tiene que, se supone que tendría que decidir, o entiendo yo que tiene que decidir, si del contenido de esos dos episodios se está vulnerando el derecho al honor de Angie. ¿Qué es lo que pasa? Que como no había decidido todavía, no sé si es porque no le habían facilitado todavía eso, no lo había pedido, lo que sea. Los abogados de Angie lo que dicen es, señoría, mientras tanto paralíceme la serie, por si acaso. Claro. Y piden esa medida cautelar y el juzgado accede, ¿no? Se lo notifica a Netflix y Netflix dice, vale, pues vamos a parar y tal. Pero la serie va a salir para adelante porque al final lo peor que puede ocurrir es que Netflix coja y recorte las partes donde salga ella o le ponga un Tamagotchi encima, entiendo yo, y ya está, ¿sabes? Me quedaría un poco churro. Sí, pero Pero al final va a salir. Lo que pasa es que yo entiendo que Angie tiene mucho temor porque se van a averiguar un montón de cosas. Y es posible que se le vayan a caer gran parte de los planes que a lo mejor tenía pensado hacer cuando quede libre e irse de rositas, ¿no? De momento, por la contratación, la posible contratación de los sicarios, si se demostrara, le pueden llegar a caer, creo que son 5 años más. O sea que bueno, todavía claro, es quedarían que 7. una cosa que has mencionado antes, que también a mí me quedé en plan, que es, ella no ha pagado la responsabilidad civil por haberle quitado la vida a Ana. O sea, los padres de Ana no han Yo, cobrado nada. yo Y la sin última embargo vez que tiene hablé con dinero los padres, para sí, contratar mira, sicarios. la última vez que hablé con los padres de Ana, que fue hace 2 veranos, en mi proyecto Criminología en Movimiento, que es una serie que quien esté interesado la puede ver en mi canal, ¿vale? Creo que me dijeron que habían cobrado, pero no sé si eran mil y poco o algo así, ellos y el novio de Ana, pero era porque creo que sí había algo de liquidez en una de las cuentas, o no sé cómo coño fue, pero que fueron 4 perras, vamos, que de los 220.000 les queda un pico muy largo, muy largo, muy largo. Que también te digo, a los padres de Ana les da igual. O sea, ellos no están aquí por Hombre, dinero ni... Ahora, ellos lo que quieren es que esta tía se quede en prisión el máximo tiempo posible. Y si se puede quedar en prisión también por esta historia, pues mejor que mejor, ¿no? Yo creo que por eso hemos hecho piña, ¿no? En ese sentido, porque ellos tenían la esperanza de que con el tema de Juan, pues la cosa evolucionara también y al final se quedara allí a la sombra durante el resto de sus días, ¿no? claro que por lo No, menos sirvió, entre comillas, para que tardara más tiempo en que le concedieran los permisos. O sea efectivamente, que, es el consuelo que se nos queda por ahora, ¿no? Y que bueno, que al fin y al cabo todo siempre es intentar y honrar la memoria de las víctimas, ¿no? De Juan también, que merecía que se limpiara o que pudiéramos intentar limpiar su nombre y que no pasara por una persona que de manera cobarde de repente decidió quitarse la vida de en medio, no. Cuando las cosas creemos que no son así, yo creo que hay que decirlas, ¿no? sí. Pues nada, feliz. Pues Yo nada, creo Lara, que hasta aquí. hasta aquí hemos llegado. Aquí Sí, se sí. terminó lo nuestro. Ha habido media entrevista que me has hecho tú aquí y mis preguntas también. Hombre, la gente tiene que conocer al personaje también. Claro. A ver, si preguntan, yo no tengo problema en responder. Si la gente ya sabe toda mi vida, también te digo. Un día hacemos otro directo. Te invito a mi canal y hablamos de la experiencia como estudiante de Derecho de ADA. Hay que enfocarlo por algún lado, a la parte forense o a la parte legal, porque claro, si apareces en mi canal para hablar del ADA Amores, pues ya me dirás. La verdad Claro, a que, ver, a mí lo que siempre me ha gustado ha sido el penal. O sea, las cosas como son. Por eso al final me dedico a lo que me dedico también. ya, me entiendo. De todas maneras, o sea, pero tú de los 3 canales, o sea, tienes este que hablas de este tipo de cosas, bueno, haces entrevistas, luego tienes el otro que es como de crímenes y no tienes otro que es de salseo o algo. Sí, o sea, de cosas de la Isla de las Tentaciones, de realities, que no tienen nada que ver con todo esto, pero Sí, claro, sí, también te me iba a decir, gusta. claro, muy de derecho eso, ¿no? Oye, que en las facultades de derecho hay muchas islas de las tentaciones y Claro, muchos en reality. todas las universidades, o sea que... Ya, ya, ya. Bueno, antes de que terminemos la yo tengo que hacerte una pregunta muy importante de la que quiero que me seas sincera. ¿Te parece? Sí, sí.
Acaba de bajar el tono de voz como diciendo, hostia, a ver qué va a A contar ver, Feliz. ¿por No dónde vas pasa a nada ir? porque esto lo puedo cortar, has pensado. Lo, Sí, lo que tienes, lo que tienes en la estantería, ¿qué es? La guitarra pequeña. un ukelele. ¿O es un timple? No, es un ukelele. ¿Qué diferencia hay entre el timple y el ukelele? Hostia, ¿Sabes qué es el que timple es? no sé qué coño es un timple. Espérate, que me has dejado buscar una Pues foto en el Google. timple es Ah, vale, sí. uno de los instrumentos tradicionales de la música canaria. A ver, ¿qué diferencia hay? Igual la posición de las cuerdas puede ser. Bueno, pues tienes tarea, ¿eh? No, porque este tiene 5, ¿Sí? ¿no? ¿El timple tiene 5? Pero tú sabes tocar el ukelele A ver, bueno, o lo aporreas. me defiendo con alguna canción en concreto y con 4 acordes. Ya, Pero eso ¿y es todo. qué tipo de...? A ver, yo el ukelele, yo que soy un amante de la música country, siempre lo he relacionado con ese estilo de música. Sí, O tú tocas una de... música, o tocas música No, valenciana no. con el ukelele. La que mejor se me da es una country también, obviamente. Bien, bien, bien. La de Bien, bien. Country Roads, esa. Ah, bueno, bien, bien, bien. Pero ¿y eso de dónde te vino? De repente por comprarte un ukelele y aprender a tocarlo, ¿sabes? Pues porque tenía tiempo libre en su día, ahora llevo mucho tiempo que no tal, y siempre me ha gustado en plan, sobre todo me gustaba la guitarra, que tengo otra ahí, Ah, vale, vale. O que era de mi abuelo, pero la guitarra es como no me da. O sea, son 6 sea, cuerdas, tengo la mano dijiste, pequeñita. la guitarra es muy complicado porque es muy grande, ¿sabes? Tiene muchas Claro, cuerdas, entonces entonces voy a comprar una guitarra pequeña. Ah, un mi ukelele. lógica fue esa, literal. O sea, dije, Bien, a ver, la bien, guitarra bien. es muy grande, tiene 6 Sí, cuerdas, el claro. ukelele tiene 4, son 2 cuerdas menos, era más fácil llegar con los deditos. Y sí, es más fácil llegar. Bueno, pero es que por esa regla de tres, si conocieras un hombre alto que te cuesta manejar, buscarías un enano o algo por el estilo, o no tiene nada que ver. Claro, por eso mi novio mide menos de 1,70 m. Para manejarlo. Ya, ya. No, no te preocupes, que sé que las valencianas sois expertas en eso, en general. Sí, sí, Bueno, en el maneje. pues nada. Oye, que me invites cuando quieras a otro directo o a lo que tú quieras, ¿vale? Sí, es que tengo que revisarme todo el caso de Alcácer, que ahí tela marinera lo Madre que mía. tengo para revisar y cuando lo tenga revisado ya te Vale, aviso, porque madre vale. mía. Vale, yo estoy pendiente de hacer un directo para un tema que vamos a comentar que por ahora no se ha tocado y que lo haré seguramente dentro de un par de semanas porque ahora me voy a México ahí a dar clase, que ahí matan mucho también. Entonces, después de eso ya lo comentamos si quieres y prepárate, claro, Vale, yo vale. encantado de hablar contigo, ¿vale? Vale, vale, genial. Pues nada, muchas gracias, Félix, por venir otra vez y Placer, hombre. en más nos veremos. Pues perfecto. Hasta la Vale, un próxima. besito. Chao.